Buenas tardes, mi nombre es Andy Daniela Sánchez Salazar, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, programa de Administración de Empresas, curso de Cultura Política. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, en mi caso, la temática escogida es las protestas estudiantiles. Considero que es pertinente ya que en los últimos años de la historia han estado marcados por unos incrementos en los niveles de participación ciudadana, los distintos acontecimientos políticos como el proceso de paz, la polarización política y la violación de los derechos fundamentales, entre otros. Han generado una mayor participación de los sectores juveniles, la presencia de estos jóvenes en los problemas nacionales han tenido como efecto inicial la revitalización de la movilización social. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, en esos movimientos buscan la reivindicación y el reconocimiento de los derechos humanos, lo cual promueve el cambio social en el marco de la resolución de los conflictos en las relaciones humanas como política, económica y social. Además, buscan el fortalecimiento de la sociedad, hallando un bienestar colectivo con responsabilidad ético-político, lo cual logra llegar a la aplicabilidad del discurso mediante la defensa, la promoción y exigibilidad de los derechos humanos. El hecho que la relación de los movimientos estudiantiles con la política pública sea a través de temas asociados con la realidad que siguen viéndose afectados por necesidades materiales a pesar de estar involucrados en distintos espacios, participando en debates, marchas y actividades políticas. Tercero, porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado, pues porque las protestas estudiantiles en Colombia, después de un pasado pleno de hechos violentos, donde hicieron grupos armados, donde el país y las personas que viven en él fueron sometidos constante a lágrimas, a secuestros, a violencia, desplazamientos, entre otros, los cuales son consecuencias por las que cientos de personas les ha tocado vivir, lo cual hoy día quedan huellas de estas luchas y donde reflejamos los incontables problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afectan a las personas desprotegidas y vulnerables, causando inconformidades y malestar por parte de las poblaciones más afectadas. Cuarto, ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Porque desde mi punto de vista, estas protestas o movimientos buscan garantizar los recursos para el funcionamiento de la educación superior pública, mirando la falta que atraviesa la educación media y superior, tanto estudiantes como maestros. Aparte de las protestas, los estudiantes han logrado romper el silencio ante la privatización de la educación pública, la cual defiende el derecho fundamental a la educación para todos, generando cambios sociales donde se manejan la igualdad, dando hacia alcanzar una educación gratuita, con calidad y permanencia. Perdón. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Respecto al contexto histórico en el que se ha desencadenado las protestas estudiantiles a lo largo de la historia, ha sido porque en los gobiernos que se han tenido siempre se han buscado la privatización de la educación y los recursos tanto de la educación
como el del sector salud, de otros sectores, la cual se reduce para invertirlos en temas de guerra y en temas de la defensa, como la ley, la ley 30, que se logró un gran avance histórico en cuanto a los movimientos estudiantiles para la exigencia de la educación pública, gratuita y de calidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional, que siempre ha sido referente a temas universitarios respecto a lo que implica la protesta como una acción histórica para que no se privatice la educación. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, en Colombia, especialmente la Universidad de Antioquia, ya que en los recientes años han pasado por muchos obstáculos en las protestas estudiantiles que durante un largo tiempo han humillado la autonomía universitaria a cambio de presupuesto para sobrevivencia. También han recibido carteles y panfletos con amenazas de muerte. Aparte de esto, han sufrido el peso de las circunstancias conflictivas inherentes al deterioro del tejido social, aparte de los desequilibrios económicos, sociales y políticos, de una serie de necesidades no resueltas por el Estado, afectando el sistema integrado de transportes para la movilización de ciudadana a las poblaciones más vulnerables de escasos recursos a nivel educativo social, demostrando la desigualdad. Bueno, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Vamos a hablar, en junio de 1929 se dan movimientos estudiantiles de protestas populares contra el gobierno de hegemonía conservadora de Miguel Abadía Méndez en Bogotá, donde ocurrió el asesinato del primer estudiante llamado Gonzalo Bravo Páez, el estudiante caído. La primera víctima estudiantil de las fuerzas oficiales del gobierno colombiano. Otra en el año 1953, por iniciativa de la Iglesia, se creó la Federación Universitaria Colombiana, donde se reúne un número significativo de universitarios, la cual liberales y los comunistas se apartan de la FUT, que fundan la Federación de Estudiantes de Colombia, FED. El 4 de abril de 1955 se inician los operativos militares contra Villarrica, reactivándose entonces las guerrillas móviles. En 1956 se inició las grandes protestas y movilizaciones contra la bota férrea de la dictadura militar de Rojas Pinilla, obligando a renunciar iniciado por los estudiantes colombianos. En el mes de junio de 1957, el primer Congreso Nacional de Estudiantes, donde se proclamó como principios de la libertad de enseñanza y de investigación científica. En la UNED de 1959 se ven representados las distintas tendencias políticas, a saber, liberales y conservadores versus el movimiento revolucionario liberal. En el periodo de 1960 y 1969 se crea el Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR, la cual durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo se realizan manifestaciones y huelgas. En 1963 se crean enfrentamientos entre los estudiantes y fuerza pública, ya que los primeros apoyan los movimientos populares que protestan por el alza en los precios del transporte, logrando así la reducción de las tarifas, entre otras.
¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, actualmente la protesta estudiantil se ha visto muy criminalizada porque realmente se ha judicializado mucho el tema de la protesta en cuanto a terrorismo. Muchos líderes estudiantiles, los que han pasado por falsos positivos del gobierno, por tema del proceso penales, por terrorismo o por alguna acción delincuencial, pues lo cual ha hecho que la gente tenga miedo de salir a protestar y salir a defender la educación pública. Y pues en estos momentos, por el tema de la pandemia, se ha reducido mucho la acción pública, pues por debido a todas estas normatividades respecto a las aglomeraciones, donde también el movimiento en sí es muy fuerte, porque pues por eso se defiende el Día del Estudiante Caído, y eso pues es también un hecho histórico referente en cuanto al movimiento estudiantil. La otra pregunta es, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, la protesta estudiantil es una forma de cultura política. Para explicar En, eh, para explicar esto, partimos de entender que toda acción que realizamos es política. Por lo tanto, la protesta estudiantil está enmarcada por diversas acciones políticas con las cuales los protestantes están manifestando las perspectivas, orientaciones y actitudes que tienen frente al gobierno y el sistema político. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, la protesta estudiantil ha sido un súper importante componente en en la construcción de la democracia del país. Ya un gran ejemplo de esto es la inclusión de la séptima papeleta en las elecciones de 1990. Gracias a la protesta de un grupo de estudiantes de universidades públicas y con la leyenda Voto por Colombia, sí, a una asamblea constituyente. Gracias a esta constituyente tenemos la actual constitución política, eh, porque se logró la reforma constitucional con la cual se le apostó a una democracia más participativa en el país. Con este ejemplo se puede demostrar que la protesta estudiantil, los jóvenes somos abanderados de grandes cambios y grandes aportes a la democracia como un sistema de gobierno que le permite a la ciudadanía expresarse y ser escuchada. Muchas gracias.